Hola amigos, bienvenidos a las charlas de Principal. Hoy estamos aquí con Sandra Ferrer, historiadora, periodista especializada en historia de las mujeres, que va a venir hoy a hablarnos sobre todo de este libro maravilloso, Leonas de España. Bueno, es autora de otros libros, seguramente ya la conocéis, La Revolución de las Invisibles, El Taller de Artemisia, Pioneras del Feminismo y otra serie de obras. Hoy viene a hablarnos de Leonas de España, publicado en Principal de los Libros, que nos va a contar pues, la historia de España a través del poder femenino, del poder de las mujeres, porque muchas veces siempre pensamos en la historia de cualquier país, de cualquier lugar, y pensamos pues reyes, batallas, guerras, y bueno, también es la historia de las reinas, de las presidentas, de quienes ejercieron poder, y bueno, pues de esto nos va a estar hoy hablando Sandra Ferrer. Sandra Ferrer, un placer estar hoy contigo. Muchas Muy buenas gracias, tardes. igualmente. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué es importante contar la historia de las mujeres hoy en día? Pues es importante porque es una parte de la historia que no se ha explicado demasiado. Sí que es verdad que, por suerte, en los últimos años está de moda hablar de mujeres, pero creo que es importante todas las obras que se publican, cada una aporta su pequeño granito de arena. Este es mi gran granito de arena, porque es un poco grande el libro. Pero bueno, para mí, aparte de que creo que es importante, para mí es que ha sido una manera de disfrutar de la historia incomparable. Para mí la historia siempre ha sido algo que me ha encantado y que me ha apasionado, pero la historia de las mujeres aún mucho más, porque va mucho más allá de lo que nos podamos llegar a imaginar. Sí, y ese interés por la historia de las mujeres, por la historia en general, ¿de dónde te viene? A lo mejor de pequeña alguna reina que te llama la atención o simplemente que lo has ido desarrollando con el tiempo. Pues más que reina he de decir que a mí la historia me empezó a atrapar con Felipe II. Es un rey que me parece un monarca fascinante, con sus luces, con sus sombras, bueno, tiene una historia y la época que le tocó vivir. Para mí era un rey que me gustaba mucho, entonces me compré una biografía suya, allá por el siglo pasado, que una ya tiene una edad, y bueno, es una figura súper interesante. También Carlos V es otro personaje de la historia que siempre me ha gustado. El siglo XVI es una de las etapas más bonitas de la historia de España y de la historia de Europa en general. Sí. Y a raíz de leer sobre estos personajes, empiezas a ver que alrededor suyo van pululando nombres femeninos, ¿no? La mujer de Carlos V, la hermana de Felipe II, la madre, la hija, siempre son las hermanas de, siempre en relación a ellos, pero como si tuvieran un papel, bueno, secundario. Y cuando te das cuenta que no tuvieron un papel secundario, sino que tuvieron un papel muy principal, bueno, pues te das cuenta que falta mucha parte de la historia por contar. Por ejemplo, en Isabel de Portugal, que cuando estaba Carlos V fuera en Europa, era quien efectivamente gobernaba aquí en España, si no estoy yo equivocado. Exacto. Sí, Isabel de Portugal es una de las primeras de esa etapa de la historia que asume una regencia en España, porque, como bien dices, Carlos V tenía un imperio tan grande que se pasó la vida, pobre hombre, viajando para aquí y para allí en territorios que no eran precisamente zonas pacificadas. Tuvo guerras contra Francia, en Italia, contra los estados luteranos en el corazón de Europa. Entonces, claro, necesitaba de alguien que le ayudara a gobernar en España, Isabel, pero luego tendremos en la zona de Flandes, por ejemplo, que es una de las zonas más conflictivas y que más dolores de cabeza dio tanto a Carlos como a su hijo, y que es donde se iniciaría la leyenda negra, de hecho, de Felipe II y por extensión de buena parte de la historia de España. Allí gobernaron 4 mujeres: Margarita de Austria, Margarita de Parma, María de Hungría e Isabel Clara Eugenia. Todas ellas eran familia de la Casa Imperial y de la familia de los Habsburgo, y tuvieron un papel muy importante en aquella zona. Y además fue un papel que ellas tenían un poder, pero era un poder delegado, porque en verdad no eran las reinas ni las personas que tuvieran en propiedad, podamos decir, aquellos territorios, sino que gobernaban en nombre de... O sea, ¿eran virreinas, entiendo? ¿O no? No era el cargo de virreina, era el cargo de gobernadora o de regente. Pero siempre tenían que dar cuentas, digamos, como un virrey.
a Carlos V o a Felipe II. Y todas ellas se dejaron la piel por intentar llegar a una situación de paz. Ya sabemos cómo terminó la historia de Flandes, ¿no? Pero bueno, no solo lucharon por intentar encontrar un entendimiento, y de hecho hubo momentos de tregua y momentos que se pacificó el territorio gracias a su actuación, sino que también fueron grandes mecenas de las artes. Rubens y otros grandes artistas del momento, la época del Renacimiento sobre todo, tuvieron su esplendor en las cortes de estas mujeres. Como ellas, pues Juana de Austria en España, la hermana de Felipe II, la que nos ilustra la portada tan bonita del libro. Ella también tuvo un papel muy importante, y una de las cosas que me ha gustado a mí destacar en el libro, sobre todo en el caso de las mujeres dentro de la monarquía, es la renuncia personal que tuvieron que hacer muchas de ellas. Por ejemplo, Juana, ella deja a un niño, prácticamente un bebé, en Portugal, porque su marido muere poco antes de dar a luz ella, y el pequeño Sebastián lo tienen que dejar en Portugal. Entiendo, el famoso Sebastián que luego muere en... Correcto. Y su hermano Felipe II le dice: tú en Portugal ya no pintas nada, vuelve aquí que yo no te necesito como regente porque me tengo que ir a mis negocios por Europa. Y estas mujeres, una de las cosas que las caracteriza era su lealtad a la corona y a la familia, a la dinastía, y su renuncia a su vida personal. Entonces, además de ser figuras que tienen un papel político muy importante y que ayudan a encajar todas las piezas de la historia de España, a nivel personal son historias apasionantes, porque, pues eso, aparte de ser gobernadoras o hermanas de o hijas de, ellas mismas tuvieron su propio papel, tuvieron sus propias historias vitales, tuvieron una situación maternal muy difícil, porque igual que todas las mujeres en aquella época, el nivel de mortandad infantil, incluso de mortandad entre las parturientas, era dramático. De hecho, la hermana de Juana, María, que sería la esposa del emperador, llegó a tener, no sé si fueron 14 embarazos y perdió no sé cuántos entre abortos y niños. De hecho, el Panteón de Infantes del Escorial, no sé si lo has visitado, que es ese pastel, ¿no? Que parece un pastelito precioso, pero que está lleno de... pero que es un mensaje muy macabro, ¿no? Porque pobres, pues claro, eran personas, no eran retratos. Sí, no, y realmente es que en aquella época los reyes, las reinas, príncipes, princesas, pues estaban sujetos a morir jóvenes como cualquiera. Realmente la medicina, hasta el siglo XIX, no es cuando tiene un salto diferencial. Y a mí me gusta destacar en sus trayectorias vitales que a lo mejor habían acabado de parir o habían acabado de perder a un hijo, y a los 2 días tenían que estar en las cortes o en reuniones de gobierno porque tenían un sentido de Estado. Claro. Es que eran mujeres con poder al final, y eso, el poder es lo que todos decimos que nos gustaría tener poder, y seguramente y tienen privilegios, por supuesto, y muchas veces indebidos, pero el poder también implica esa responsabilidad que ellas, como mujeres de poder, pues realmente pues representaron. O sea, a mí me gusta mucho encajarlas en la historia como personajes históricos, pero darles también una visión humana, porque no nos podemos olvidar que eran personas, como tú y como yo, lo único que tuvieron una relevancia por la cuna en la que nacieron. Sí, entonces has hablado efectivamente de renuncia de estas mujeres, de las mujeres de los Austria, pero es verdad que también en la Edad Media o incluso antes la renuncia muchas veces no era simplemente una renuncia de dejar un poco de lado lo que es la vida personal, la vida de hijos, etc., sino simplemente renunciar de raíz a ella. Por ejemplo, pienso en las abadesas de la Edad Media y sobre todo los conventos como lugar clave tanto de lo que son vidas intelectuales como centros de poder, y que realmente pues hablas de ello pues en profundidad en tu libro también. La historia de las mujeres en religión, sobre todo en la época de la Edad Media, también en la etapa de la Edad Moderna, realmente es una historia fascinante porque engloba una contradicción, ¿no? Porque se encierran para ser libres. Pero muchas mujeres encontraron dentro de los claustros una manera de vivir muy libre, mucho más libre de lo que se podían encontrar en la vida seglar, como tú dices.
es verdad que hay excepciones y que no todas las mujeres que entraban en religión acababan siendo grandes intelectuales o grandes místicas, etc. Pero sí que es verdad que existen muchos casos y muchos ejemplos de mujeres que renunciaron a la vida civil o incluso las obligaron, porque muchas mujeres, por ejemplo, de la familia real o incluso hijas, las hijas ilegítimas bastardas les llamaban, de Carlos V, algunas terminan en un monasterio porque no hay otra opción. Pero aún así, voluntaria o involuntariamente, encontramos que muchos conventos y muchos monasterios, tanto masculinos como femeninos, llegaron a ser centros de gran producción intelectual. En el caso de tanto los masculinos como los femeninos, hemos de pensar que hubo una gran expansión del monacato en Europa, sobre todo al principio, y en el caso de España era una manera de repoblar los territorios. Y las mujeres, exactamente igual que los hombres, tenían un poder que solo lo hemos visto en aquella etapa. Existe un caso que recojo en el libro de una abadesa, que es Emma de Barcelona, que era hija de Guifré el Pilós, del conde de Barcelona, que nada más nacer prácticamente se decide que el padre, una vez dividida la herencia entre todos sus hijos, a Emma le dejará un territorio en una zona que era cercana a Ripoll. Esa niña nace con un destino ya marcado. A pesar de ello, ella asume ese destino y Emma se convierte en una abadesa en el que ahora se conoce como San Juan de las Abadesas, un monasterio precioso, que si lo podéis ir a visitar os lo recomiendo. Y ella llegó a tener un poder no solo intelectual y cultural y religioso, sino que también tuvo un poder territorial importante. ¿Por qué? Porque casi todas las mujeres que entraban en el convento eran mujeres de alta cuna. Y como dote, era como un matrimonio, como dote daban tierras y riquezas al convento. Entonces ella fue una gran gestora de todo este territorio, que ayudó a repoblar. Mucha gente iba al territorio del monasterio a vivir. Pensemos que es una zona en la cual hacía muy poco tiempo había habido presencia musulmana. Estamos en la Marca Hispánica, lo que se conoce como la Marca Hispánica, y era una zona muy inestable. Entonces la gente, los movimientos de población eran constantes. Y ella fue una de las mujeres que con su poder y con su determinación consiguió gestionar de tal manera aquella zona que fue tan rica y tan próspera que sus propios hermanos se la quisieron quitar. De hecho, es una historia muy poderosa, pero es una historia muy triste, porque a ella su hermano no la consigue echar, pero sí que será la última de las abadesas poquito tiempo después, apenas unos 100 años, no mucho más. Ingelberga creo que se llamaba la última abadesa, que también su hermanastro llega incluso al papado a acusar de prostitutas a las monjas para echarlas del convento, cuando lo único que querían era quedarse con el poder, con las propiedades que tenía ese convento. Imaginemos el poder que tendría para que un caballero de aquella época dijera: me voy a Roma para intentar echarlas como sea. De hecho, no eran nada de lo que decían, porque si hubieran sido tan malas aquellas monjas, no las habrían permitido ingresar en otros monasterios, cosa que sí sucedió. Pero bueno, este caso es un ejemplo que incluso ella se llevaba un báculo como símbolo de poder religioso. Y el otro gran caso que tenemos en España en la Edad Media, por supuesto, el convento de las huelgas, del monasterio de las huelgas de Burgos, que llegó a ser panteón real. Allí también las monjas, las abadesas, tenían fama de ejercer como si fueran obispos, del poder que tenían y de la capacidad de influencia que tenían, ya no solo a nivel de gestión territorial, sino a nivel espiritual también. Entonces, hay casos que recojo en el libro de amonestaciones que se les hacen porque las acusan de confesar, las acusan de hacer cosas que solo podían estar reservadas a los hombres, para que nos hagamos una idea del poder y de la producción intelectual que se llevaba a cabo en estos monasterios. Igual que los monasterios masculinos, había scriptoriums donde las mujeres
copiaban los manuscritos y los iluminaban exactamente igual que hacían los hombres. Sí. Bueno, has hablado ahora de, digamos, a Emma, que sus hermanos pues, le quisieron quitar el territorio que tenía. Yo pienso que el ejemplo más clásico de una mujer que heredó un territorio con todas las leyes y sus hermanos pues, salían para quitárselo seguramente sea la de Urraca de León. Al final es un poco la reina, yo diría, de las más míticas de la Edad Media española, quizá, y desde luego castellana. ¿Cuál es un poco la historia de doña Urraca? Bueno, el caso de Urraca es el caso de una de las primeras reinas propietarias que no solo... Perdona, el concepto ese de reina propietaria, que lo utilizas mucho en el libro, Sí, ¿en qué consistiría? Es un concepto que no me lo he inventado yo, es un concepto que la historiografía recoge siempre para distinguir entre lo que sería la reina consorte de la reina propietaria, porque a priori se esperaba que una reina siempre fuera consorte. Sí. Lo raro era un rey consorte, por eso los reyes no eran reyes propietarios, Vale. eran reyes a secas. Lo raro era que una mujer fuera propietaria de un reino, Vale. por eso se dice de esta manera. Vale. Para distinguir Claro. que no era una reina consorte o una reina regente o una reina gobernadora en ausencia de. Entonces, por lo tanto, Urraca era reina por derecho propio, por lo tanto, reina propietaria. Exacto. Y su caso realmente es un caso muy dramático porque a pesar de ser reina propietaria y tener todo el derecho legítimo de gobernar, Sí. fue además uno de los primeros casos que se da de violencia testificada, Sí. no me sale la palabra, documentada hacia una mujer. Ella misma y las crónicas de su tiempo Sí. describen como Alfonso el Batallador, que es su segundo marido, que viene de Aragón y que cree que va a llegar a Castilla y se va a asumir el papel de rey propietario, digamos. Sí. Ella dice que no, y está documentado que el propio rey, incluso miembros de la nobleza, llegaron a maltratar a Urraca físicamente. Sí. Fue una mujer vilipendiada por todos lados que luchó con uñas y dientes por mantener lo que ella tenía. Y de hecho, las crónicas que hablan de la secuencia de los reinados de aquella época, cuando hablan de su reinado, lo hablan como si fuera un paréntesis, como si fuera una etapa oscura, como si fuera una etapa turbulenta, por el simple hecho de que era una mujer. De hecho, lo mismo sucede un poco diferente, pero con Berenguela la Grande, que ella sí la aceptan como reina, pero acto seguido dicen los nobles y los obispos: sí, usted es la reina, pero mejor haría dejándole el reino a su hijo Fernando. En este caso ella quizá fue más inteligente que Urraca. Urraca fue más noble y más fiel a su derecho de reinar. Berenguela yo creo que fue más... no maquiavélica, pero sí más inteligente quizá, y dijo: vale, yo le doy oficialmente el título a mi hijo Fernando, pero en verdad ella reinó al lado de su hijo, y así los nobles y la sociedad de la época estaba tranquila porque no los lideraba ni los gobernaba una mujer. Para que veamos el machismo imperante que había en la época. Sí, porque claro, al final se puede gobernar siendo mujer de dos formas. Una es la reina propietaria, como has dicho tú, reina por derecho propio, pero hubo muchas reinas, que muchas veces hablamos como consorte, como que es un florero que está ahí y no hace nada, pero muchas veces siendo consorte se es la auténtica depositaria del poder real, efectivo. Y de estos también hay muchos casos en la historia, como bien cuentas en el libro. En el libro recojo muchísimos. Claro, no es toda la Edad Media y la Edad Moderna, hay muchísimas reinas consortes, porque los reyes se casaban muchas veces, ya fuera, bueno, la mayoría de las veces porque las reinas fallecían al dar a luz, muchas de ellas porque se casaban muy jóvenes. Se consideraba en aquellos tiempos medievales que con 12 años una niña ya era capaz de procrear, y claro, los embarazos tan prematuros con 15 o 16 años, un cuerpo no estaba preparado y uno detrás de otro, pues muchas fallecían en el intento, digamos. ¿Por qué decía esto? Sí, que hay muchas reinas consortes porque muchas morían en estas circunstancias, ¿no? Es verdad que no las he podido recoger todas, porque entonces en vez de 600 páginas serían tropecientas más. Pero sí que hubo algunos casos de mujeres destacadas que aún sin asumir el cargo de regente, porque sí que es verdad que muchas, tanto en la Edad Media, moderna, contemporánea,
asumieron la regencia del país, ya fuera por ausencia o por muerte del marido y que el trono recayera sobre un niño menor de edad, pero hubo muchas que asumieron el poder temporalmente, podamos decir, pero hubo también muchas reinas consortes que tuvieron un papel destacadísimos, influyendo incluso los propios reyes asumiendo y aceptando el consejo de sus esposas, porque también es verdad que han habido muchos reyes que no han sido, podríamos decir, retrógrados y han asumido que las mujeres que tenían a su lado podían compartir con ellos el poder sin ningún problema. Sí, pero la cuestión es esa, que realmente cuando pensamos poder femenino, pensamos que es algo que estaba relegado, pero bueno, aquí en España, o concretamente en lo que era la corona de Castilla, tenemos la reina por antonomasia, en un momento cumbre capital de nuestra historia, que es Isabel la Católica. Al final, eso, digamos, quieras que no, tiene cierta paradoja, que tengamos una visión más o menos machista sobre nuestra historia y cuando nuestra reina más importante nuestro rey más importante seguramente es una mujer. Bueno, el caso de Isabel realmente es un caso, por desgracia, excepcional, porque no fue lo normal, pero sí que es una figura de una mujer que, equivocada o no, sabía que su destino, o creyó que su destino era suceder a su hermano Enrique IV, como así hizo, y posiblemente ella lo que le pasó es que lo bueno que tuvo, a pesar de que fuera malo para ella, fue que ella en su infancia estuvo mucho tiempo en la sombra, pero viviendo cerca de la corte y observando qué sucedía en la corte. Y aquello del ver, oír y callar durante mucho tiempo, y ella se dio cuenta de los errores que estaba cometiendo su hermano, su otro hermano Alfonso, que lo manipularon los nobles y terminó muriendo prematuramente. Unos dicen que de manera natural, otros envenenado. La cuestión es que murió, pero había sido coronado rey en la farsa de Ávila, sí. Provocando que hubiera dos reyes en Castilla durante un breve periodo de tiempo, pero un periodo turbulento, y ella observa todos los movimientos y aprende así. Ella aprende sobre el poder y cómo funciona el gobierno de esta manera. Y realmente, cuando le toca el momento de dar el paso, ella se adelanta a todo el mundo cuando da el golpe de Estado, su autoproclamación, llamémoslos como queramos, en Segovia, un día después de la muerte de su hermano Enrique IV. Ella fue una mujer que consiguió, a pesar de ser mujer, ganarse el respeto de obispos, de prelados, de gobernadores, de nobles, incluso de su marido y de su suegro, Juan II de Aragón, cuando todos pensaban que en el momento en que Fernando cruzara la frontera de Aragón y se convirtiera en rey, sería él el rey. De hecho, él reclama que tiene parte de derecho a ser rey de Castilla, porque él también es un trastámara. Claro. Y de hecho, la famosa bula, que no era bula cuando se casaron, sí, porque había un alto grado de consanguinidad, era por eso, porque él también era un trastámara. Pero aún así ella consigue mantenerse firme, decir, no, es que yo soy la reina de Castilla, y ella tuvo una clarividencia o una personalidad que le permitió gobernar y consiguió, permíteme la palabra, doblegar, ¿no?, la voluntad de tantos hombres que pensaban que ella, por ser una mujer, pues que no sería capaz de gobernar. También era una mujer que no tenía una formación. De hecho, la famosa frase aquella de estudia la reina, todos somos bachilleres, ¿no? Porque sí, ella de mayor dice, bueno, yo no he tenido una educación digna de una reina, porque nadie se esperara que fuera reina y encima era mujer, y ella al final decide formarse y formar a sus hijas, cosa que también en aquella época... Sí, bueno, hecho, y también se rodeó de mujeres sabias, la latina, etcétera. Exacto. De hecho, también hay una historia muy curiosa que apunto en el libro de una humanista italiana, veneciana en concreto, con la que se cartea. Sí. Se conservan 2 o 3 cartas, muy poquitas, pero se sabe que mantuvieron relación epistolar durante un tiempo, porque Isabel quería que viniera a la corte de Castilla porque llamaba a muchos humanistas y a muchos eruditos. Y la propia corte veneciana se negó, porque era una erudita tan importante en su ciudad que ni la reina católica consiguió que se la llevaran. Pero bueno, anécdotas aparte, ella estaba
estaba sensibilizada también con la cultura de las mujeres. Sí. Impulsó también la publicación de la Vita Christi de Isabel de Villena, que es uno de los primeros libros que hablan de la importancia de la mujer en la vida de Jesús. Es una manera de reivindicar el papel de las mujeres. Estamos en una sociedad muy religiosa, con lo cual eso tiene mucha importancia. De hecho, también dicen que en su biblioteca, aparte de filósofos y padres de la Iglesia, tenía los libros de Cristina de Pizán. Claro, La ciudad de las damas. Una de las autoras más importantes de aquella época, que impulsó la querella de las mujeres y todo el debate sobre el derecho o no de las mujeres a tener las mismas, las mismas oportunidades a la hora de estudiar. Es decir, que realmente es una figura que, bueno, da para un libro aparte, Sí, sí. pero bueno, sí que es verdad que tuvo una importancia no solo en la historia de España, sino en la historia de Europa y del mundo probablemente. Sí, entonces se podría decir que un modelo, quizás no solo para las reinas españolas, sino a lo mejor las reinas de otras partes del mundo. A lo mejor seguramente, también. sí. De hecho, yo creo que es una de las reinas más importantes de la... Claro, ella está a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Pero Leonor de Aquitania, por ejemplo, o, no sé, Catalina de Medici, son esas grandes figuras de aquella época, anteriores y posteriores a ella, que yo creo que son muy importantes. Si tú tuvieras que coger un personaje de tu libro al que le tengas Esa especial... pregunta no la soporto. No la soporto. Porque no se puede escoger a una, hay muchísimas. Ya. Porque a mí las reinas me encantan. Sí. Ya no solo por los vestidos tan bonitos que llevaban, pero por todo lo que decía antes, ¿no? Su faceta personal, Sí. sus historias de renuncia, de vocación, de entrega. Pero también hay historias de las damas de la corte, por ejemplo, Juana de Vega, que estuvo en la corte de Isabel II, o las primeras políticas, las primeras mujeres que empezaron a llamar a la puerta del Congreso y los políticos, incluso los más progresistas, ¿no? Que decían, no, hay que dejar a las mujeres votar, sí, pero en el Parlamento mejor que no estén, ¿no? Ya. Todas esas mujeres, no solo Clara Campoamor y Victoria Kent, que son importantes, por supuesto, pero hubo muchísimas más. La historia curiosísima de las mujeres en la Asamblea de Primo de Rivera, la Asamblea Nacional, que una de ellas fue María de Maeztu, la gran pedagoga que fundó la Escuela de Señoritas, que era tan progresista, aceptó ese papel, ese cargo, que Clara Campoamor, por ejemplo, declinó, pero ella dijo, bueno, aunque sea en una dictadura, voy a meterme Claro, la dictadura ahí, de Primo de Rivera. Sí, antes de la República. Antes de la República, Sí. es la primera vez que las mujeres tienen un papel activo en la política. Es un papel muy sui generis, porque sabemos que la Asamblea Nacional en una dictadura no tenía capacidad de decisión muy potente, pero sí que es la primera vez que las mujeres empiezan a experimentar y a ver si son capaces, pues como mínimo, de hablar. Y de hecho hay algunos de los discursos de estas mujeres en la Asamblea que algunos los recojo en el libro porque realmente son dignos de escuchar, ¿no? Ya, mujeres que ya empiezan a reclamar igualdad en el derecho civil, igualdad en el matrimonio. Bueno, son pequeñas pinceladas, pero que son como pequeños experimentos para que ya cuando llega la Segunda República ya sí que puedan aparecer en una situación ya más democrática y más representativa en la vida política. Sí, hablabas antes que, bueno, todos conocemos a Clara Campoamor, Victoria Kent, pero ¿cuáles son algunas que a lo mejor la mayoría no tenemos en mente y deberíamos tener en mente? Pues mira, todas estas que te digo de la Asamblea de Primo de Rivera, yo creo que son mujeres muy, muy interesantes de conocer, y las 9 parlamentarias que hubo en las 3 legislaturas de la Segunda República, con Victoria Kent y Clara Campoamor. Margarita Nelken también fue una figura muy interesante, que fue la tercera, que por cuestiones administrativas ella era de origen alemán y encima era de origen judío, entonces tuvo problemas a la hora de inscribirse en el registro, entonces tardó un tiempo, no estuvo en el debate famoso de la Constitución, que que Clara y Victoria se enfrentan, ella entra después, pero ella se había posicionado igual que Victoria Kent. Ella también decía que las mujeres solo podrían votar
cuando estuvieran preparadas, cosa que Clara dice que las mujeres tienen que poder votar a pesar de no estar preparadas, igual que los hombres, igual que cualquier obrero o cualquier persona analfabeta. Sí, sí. Todas ellas son importantísimas porque incluso en estas 3 legislaturas empezamos a ver mujeres en los distintos colores políticos. En la CEDA también hubo una mujer que estuvo como diputada, en el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, todos ellos tuvieron diputadas. Unas fueron más molestas que otras porque aún en aquella época nadie las veía como algo... Claro. Eran más como una cosa exótica, ¿no? Sí. Y pocas se acabaron ganando el respeto. De hecho, la propia Clara Campoamor, cuando consigue su gran éxito de que las mujeres puedan votar y en las siguientes elecciones gana la CEDA, todo el mundo la culpa a ella, y bueno, su famosa obra, ¿no? El voto femenino, mi pecado mortal, ¿no? En el cual pues, habla de, pues eso, de la hipocresía, ¿no? de los políticos, que en el fondo eran todo estrategias y que pocos realmente, de manera honesta, pensaban en que las mujeres, por derecho propio, tenían que poder votar. Bueno, es que ya ves que me enrollo y que te explico pero es una maravilla porque es un pozo de sabiduría, así que... Pero bueno, que son figuras que, por desgracia, en aquella época eran muy excepcionales, no eran poquitas, pero esconden un trabajo que luego poco a poco, porque ellas eran quizá la punta del iceberg, pero luego por debajo, podríamos decir, había muchísimas mujeres que también querían una labor más de base. Más de base. Luego todas las mujeres que fueron líderes en el movimiento obrero. Tenemos el caso de Teresa Claramunt, que fue una de las líderes del movimiento obrero que empezó su liderazgo en Cataluña. Ella trabajaba en una fábrica textil en Sabadell, era una zona con una producción textil brutal, pero también con una explotación laboral de mujeres y niños y hombres también muy importante. Pues Teresa Claramunt fue una luchadora de la cabeza a los pies, aparte de ser una líder que habló por prácticamente todo el territorio español, que viajó dando sus mítines, sufrió encarcelamientos, fue acusada de haber puesto bombas cuando no era verdad, fue acusada de terrorista prácticamente, tuvo que sufrir exilio fuera de España. Bueno, una mujer que batalló hasta el último momento y, de hecho, una de sus grandes amigas y con la que estuvo a su lado un poco antes de morir fue Federica Montseny, que fue la primera ministra de nuestra historia, que curiosamente era una mujer que era anarquista. Claro, en contra de todo ministerio y todo gobierno. Exacto. Pero bueno, ella, a pesar de ser anarquista, asumió ese reto y a pesar de asumirlo en una etapa tan convulsa como el inicio de la Guerra Civil, y poco pudo hacer, sí que es verdad que ya empezó a dibujar algunas de las políticas sanitarias y más progresistas y feministas que vemos ahora en el siglo XXI. Empezó a dibujar una posible ley del aborto, trabajó por el control de la natalidad, bueno, temas que la agenda política luego recuperaría al principio de la transición y que aún hoy en día se siguen debatiendo. Al final has contemplado toda la historia de España desde Roma hasta la actualidad. ¿Alguna época que te haya sorprendido decir, oye, aquí las mujeres tenían más poder del que me había imaginado? O al revés, yo pensaba que aquí eran más libres y resulta que están mucho más constreñidas por la sociedad de lo que yo pensaba? A mí la época que más me ha fascinado es lo que hablábamos antes de la época medieval, las mujeres en los monasterios. Yo creo que es una historia muy poco conocida y que es apasionante, porque imaginarte a aquellas mujeres con ese poder y con ese empoderamiento, también, ¿no? Que le llamamos ahora, que no eran monjitas ahí tranquilitas, sin molestar demasiado, eran auténticas terratenientes, eran mujeres con mucho poder. A mí esas historias de estas monjas, bueno, aparte de las huelgas y de San Juan de las Abadesas, también hablo de Sigena, que fue durante un tiempo, ahora tanto debate político hay, ¿no? Con las obras de arte de Sigena, pues el origen de ese monasterio que tenía que ser panteón real. A mí estas historias a mí me apasionan.
Y etapas en las que pensaba que no había, pero había, pues la verdad que pocas. Porque, Claro, por porque desgracia, no pensamos normalmente. normalmente era real que Sí. había poco poder para las mujeres. Efectivamente. Y bueno, hemos hablado, yo diría, prácticamente, hemos cubierto toda la línea temporal, pero no hemos hablado de Roma, pero por ejemplo tiene emperatrices importantes. Por ejemplo, Gala Placidia, que uno va a Rávena, pues está el mausoleo de Gala Placidia, una emperatriz que es una mecenas importante de las artes, que uno va a ve esos mosaicos, pues bueno, financiados por ella, que además está por allí San Lorenzo, que es el santo español por antonomasia, por la parrilla. Bueno, pues toda esta influencia que, bueno, quizá no somos muy conscientes, pero también en Roma, siendo una sociedad fundamentalmente patriarcal, también tenían, y las mujeres hispanas también tenían Bueno, poder. las mujeres que están relacionadas con los dos grandes emperadores de origen hispano, Adriano y Trajano, y Teodosio. Teodosio es el fue el primero, del- luego Adriano y Trajano. Pues las mujeres a su alrededor, podemos decir, realmente también tuvieron una influencia destacada. Y el caso de Gala Placidia, que no solo fue miembro de la familia imperial romana de origen hispano, sino que también fue la primera reina visigoda, porque recordemos que se casa cuando es secuestrada en Roma, acaba casándose con el rey visigodo, llega a Barcelona, allí ejecutan a su marido y ella vuelve otra vez a Roma. Bueno, es una historia realmente apasionante y podríamos decir que es el origen, ¿no? El final de la etapa romana en la península ibérica, sí. y el inicio de la presencia visigoda en la península ibérica. Es una historia apasionante. La de su sobrina Serena también es una historia de culebrón total, de lucha por el poder, que, bueno, que tenéis que leer el libro, vamos. Es que si no os lo voy a explicar todo. No quiero hacer spoiler. La Segunda República es un momento en el que, como bien has estado hablando, las mujeres alcanzan cotas de poder pues, antes nunca vistas, luego pues, viene la dictadura, después la transición, se recupera pues, ese feminismo. ¿Qué ocurrió durante la dictadura con el poder femenino? Pues justamente en la época de la dictadura, en los 40 años de franquismo, obviamente hay un partido único, hay una situación de dictadura y el poder está unificado en la persona de Franco y en todas las personas de su gobierno. Hay dos mujeres que, por desgracia, dibujan lo que eran las dos Españas y que sí que tuvieron cierto poder, sino poder e influencia. Por un lado, Dolores Ibárruri, Claro, la pasionaria, la gran líder del Partido Comunista, que ya estuvo como diputada en las Cortes en la Segunda República, y tanto en España como en el exilio tuvo un papel determinante como aglutinadora y la guerra civil también. Sí. Tuvo un papel aglutinador como abanderada de todas las personas que se habían exiliado y de todas las personas que habían defendido la República. Dolores Ibárruri tenía un odio tremendo a otra mujer que representaba a la otra España, que era Pilar Primo de Rivera, que son dos figuras que son interesantísimas de analizar con toda la frialdad posible, porque yo creo que es importante conocer estas figuras. Pilar Primo de Rivera es la hermana de Antonio Primo de Rivera, hija del dictador Miguel Primo de Rivera, que será una de las mujeres con más poder en la dictadura, porque ella es la que preside la sección femenina y es la que consigue que Franco le otorgue todo lo que ella le pide. Y ella será la que represente el poder franquista en el ámbito femenino, porque ella impuso una doctrina educativa para las mujeres, impuso un modelo femenino concreto para las mujeres, volvió otra vez al modelo de la mujer en casa y con muchos hijos, cosa curiosa, ella nunca tuvo hijos y nunca se casó, no siguió mucho el ejemplo, pero sí que son dos figuras que son controvertidas, pero son interesantísimas porque nos muestran al final lo que fueron esas dos Españas que se enfrentaron, por desgracia, en la Guerra Civil y que durante la dictadura también estuvieron latentes, ¿no? Y que, curiosamente, las dos figuras, con la transición, vuelven a aparecer. Dolores Ibárruri en el Congreso y Pilar
cuando el propio gobierno de la transición, el primer gobierno democrático, le dice gracias por tus servicios, pero ya no tienes nada que decir ni nada que hacer, y ella se retira toda indignada, ¿no? Pensando que lo que había hecho durante 40 años, pues que no se lo habían agradecido lo suficiente. Son dos figuras que yo creo que son necesarias que las Sí, comprenderlas. comprendamos y que las analicemos, ya insisto, desde la frialdad y desde una óptica sin ningún tipo de sentimiento, porque realmente estamos hablando de una época de la historia de España muy dolorosa y muy dura y muy reciente, de la que nuestros abuelos prácticamente fueron protagonistas. Bueno, y en las últimas décadas las mujeres cada vez han ido ganando más cota de poder. ¿Cuándo crees que tendremos una presidenta en España? ¿Está Hombre, cerca ese día? Pues estaría bien. Estaría bien porque ya tenemos muchísimas alcaldesas, tenemos presidentas de comunidades autónomas, tenemos a una princesa de Asturias que está preparada para ser la siguiente reina propietaria, ya no la llamaremos así, ya la llamaremos reina, espero. Nos falta una presidenta del gobierno, evidentemente, a ver cuándo se postula alguna. Bueno, pues ha sido un placer estar hoy hablando con Sandra Ferrer, presentando su maravilloso libro Leonas de España, publicado por Principal de los Libros. Bueno, os invitamos a todos y a todas a leerlo. En él descubriréis la historia del poder en la historia de España, el poder femenino, que, como descubriréis, es fundamental, y sin él no se puede entender la historia del mundo en general, pero de España en particular.